tenemos el gusto de cumplir y de compartir este tema de nuestra mentora espiritual, Juana de Ángelis, en su libro Conflictos Existenciales. Y el estrés ha sido y es un tema tan de moda, porque nosotros estamos inmersos en una sociedad competitiva y muy angustiada. Y entonces tenemos que el fenómeno del estrés se ha generalizado en razón del volumen de los compromisos que hemos ido adquiriendo, de que cada vez el tiempo alcanza menos, de que el salario y los ingresos están en las mismas circunstancias, que vivimos buscando siempre un mejor y mayor recurso, queriendo siempre tener un poco más de comodidad en nuestra vida. Y cuando eso no lo logramos, entonces vamos a tener el sacrificio de nuestras diversiones, de nuestros placeres, y eso va a generar en nosotros una ansiedad que produce un sentimiento de culpa y de desarmonía en nuestra estructura emocional. Entonces vamos a mirar cuál es la razón del estrés y encontramos, pasamos la diapositiva, Víctor, por favor. Entonces, estrés, esta palabra viene del inglés estrés, que significa tensión, que se deriva del griego stringere, que significa provocar tensión. Esta palabra se utilizó por primera vez en el siglo XIV. Aquí hay algunas expresiones de estrés en diferentes idiomas. Encontramos cómo la Organización Mundial de la Salud, la OMS, postula que el estrés es el conjunto de reacciones fisiológicas que prepara al organismo para una acción. Juana de Ángelis nos dice que cualquier tipo de carga, presión o fuerza que experimenta el individuo se considera pasible de naturaleza estresante. Y entonces vamos a encontrar que el señor Hans Selye, en el año de 1948, aplicó este término de estrés a esa presión ejercida sobre el individuo en forma de carga, de una carga de energía superior a su capacidad de resistencia emocional, lo que produce un disturbio en la conducta. Entonces, es la poca resistencia o la relación que hay entre esa carga, en esa presión, y lo que nosotros ofrecemos como resistencia emocional. Cuando no hay una proporción correcta, viene un desequilibrio y eso se expresa en nuestra propia conducta. El estrés no se presenta en un lugar específico. Cuando se trata de un problema orgánico o de manera general, en forma de síndrome, como resultado de diversas presiones que no son liberadas. Entonces, cuando nosotros tenemos el estrés, es diferente al estrés que puede sentir o experimentar otro individuo, otra persona, porque sencillamente las resistencias emocionales varían de acuerdo a la estructura, al crecimiento, a la evolución y al manejo que nosotros le demos a toda esa situación de presión y de tensión que nosotros tenemos que enfrentar como parte de nuestra experiencia en la vida. Tenemos aquí que cualquier carga, presión o fuerza que se experimente se considere de naturaleza estresante, y esa carga puede ser la suma de muchos fenómenos y de sucesos no específicos que se pueden manifestar como un perjuicio o como una defensa. Es decir, puede resultar en una patología tal de orden orgánico, como puede ser también la protección para que nosotros no desencadenemos
no tenga desencadenamiento en la locura, ¿verdad? Porque hay un proceso de orden mental y una estructura débil de nuestro aparato emocional e incluso de nuestro sistema nervioso. Estos sucesos producen en el ser la neurastenia. ¿Qué es la neurastenia? La escasez de fuerzas o el cansancio excesivo cuando nosotros hacemos un trabajo, un esfuerzo, una situación cualquiera. Entonces, una sucesión de problemas trágicos, perturbadores, desembocan en un comportamiento desorganizado y esos comportamientos desorganizados generan trastornos y disturbios neuróticos mucho más graves. También, también podemos experimentar esta tensión, esta carga de estrés de una manera inevitable cuando nosotros nos convertimos en víctima de aquel insuceso, queriendo siempre responsabilizar a las otras personas. Queremos siempre que dependa de otras personas la solución a nuestros problemas. Y muchas veces, digamos que esa dependencia es lo que hace que seamos unos infantes psicológicos, no importa la edad adulta que tengamos. Y en ese caso se puede contabilizar las fugas de esas presiones, el distanciamiento de cualquier tipo de amenaza, la negación para identificar el peligro, la lucha contra el miedo a los acontecimientos dañinos, todo lo cual genera una sobrecarga emocional que termina manifestándose en forma de estrés. Entonces, si nosotros no tenemos el crecimiento porque no hemos sido educados y formados correctamente, nosotros vamos siempre a buscar el refugio ante la presencia de un evento, de un acontecimiento aflictivo, dañino. No vamos a tener las armas morales o los recursos intelectuales para resolver. Como no resolvemos, aquello representa esa carga, esa tensión que se aumenta en nosotros y que no tiene por dónde salir. Entonces es allí en donde reventamos nuestro sistema nervioso y creamos un cansancio normal y real, pero que se puede evitar cuando se tienen los buenos manejos de estas situaciones. Entonces nos dice ella, Juana de Ángelis, que no solo los sucesos aflictivos se encargan de inquietar, sino también la ansiedad en torno de aquello que se desea. Muchas veces es falsa esa necesidad de algo. Y si eso no llega, aún nosotros trabajando por ese anhelo, si eso no llega con el afán que le pongamos, nosotros terminamos sucumbiendo. Si esas conquistas no las logramos, nosotros terminamos como fracasados, ¿verdad? Entonces es allí donde nosotros vamos a entender que hay otros acontecimientos que sin ser aflictivos también van a generar en nosotros presiones y cargas que van a crear el estado de estrés. Muchas veces la preparación de un matrimonio, el propio o el del hijo o la hija, aquellos estudios universitarios, los posgrados, los diplomados, los doctorados, las especializaciones, traen consigo una carga de estrés porque van a exigir del individuo una mayor concentración, digamos, mayores sacrificios, un apartarse de la vida social, van a tener un encarcelamiento que si no se hace con el gusto, si no se hace con la conciencia clara de que tiene un objetivo o una meta, aquello puede resultar para nosotros más que un gozo, un problema. Y ese problema va a reventar en nosotros con esta patología que es el estrés. Entonces,
Esas actividades psicológicas positivas y deseadas, cuando se les consiguen, pueden también transformarse en factores generadores de estrés, porque son la puerta abierta a situaciones agotadoras y sin motivación. Por ejemplo, una madre que enviuda o sin enviudar y se apega a ese hijo o a esa hija con un dedicado amor casi obsesivo, con un sentimiento posesivo, es decir, su fuga de amor se dirige a este hijo o a esta hija. Y entonces en ese obstinado del sentimiento del amor, ella siente que está completando o complementando emocionalmente lo que le ha hecho falta, si es el caso de la viuda o de una madre separada. Entonces busca en el hijo las realizaciones que no había alcanzado. Cuando este hijo crece e intenta independizarse, ella siente que hay una ruptura verdadera y real de lo que es el cordón umbilical, no el físico, no el del nacimiento, sino ese lazo fluídico que ella ha fortalecido a través de ese amor posesivo e incluso se vuelve una madre manipuladora. Nosotros vamos entonces a entender que para esa madre comienza un estrés que viene a sumergirse en el pozo de la existencia sin sentido, porque todas sus aspiraciones estaban fijadas en ese hijo a su lado. Se vuelven madres castradoras y su existencia pasa a no tener sentido. Allí encontramos entonces que se aterroriza solamente de pensar que el hijo va a viajar, que el hijo va a ir de casa, que el hijo se quiere aislar para tener su propia realización. Y mucho más se presenta el problema cuando el hijo, no importa, sea femenino o masculino, intenta el matrimonio, intenta realizarse emocionalmente a través del casamiento. Para la madre, esa pérdida constituye un sufrimiento estresante, devastador. Eso la enfurece y la deprime. Comienza a ver en la persona que le arrebató ese motivo que ella consideraba motivo de su existencia, comienza a ver un enemigo o enemiga. Y para ella lo ideal es que ese enemigo sea destruido o por lo menos sea vencido para poder sentir ella que recupera su seguridad emocional. Nos damos cuenta que el campo emocional es el que ha sido maltratado, toda vez que nosotros en estas conductas aflictivas o no, positivas o negativas, nosotros estamos dándole unas sacudidas muy fuertes a nuestro cuerpo emocional, el cual sube y baja a través de todas esas presiones que le estamos permitiendo llevarlo a la destrucción. Encontramos también en el funcionario que se entrega a ese trabajo lentamente, comienza a vivirlo con intensidad, como si le perteneciera a la empresa, como si fuera el dueño. Se le olvida que es sencillamente un funcionario y comienza en esa entrega, a apoderarse de ese trabajo y de repente le puede venir un reemplazo. Este reemplazo puede ser alguien más joven, mejor preparado, mejor capacitado y para las finalidades de la empresa, entre comillas, más útil. Muchas veces no está preparado este funcionario y cae en la amargura, cae en la desesperación y tiene entonces la impresión de que su existencia perdió la razón de ser.
porque se centró en el trabajo. Llega el otro factor por el cual caemos en estrés y es la muerte de un ser querido. Si nosotros no estamos preparados para entender este fenómeno en la pérdida de un ser querido, si no entendemos aquello con una mentalidad clara, vamos igualmente a traer en ese inevitable trastorno generado por el estrés, por la presión interna de un sufrimiento que muchas veces parece imposible de soportar. Entonces estamos aquí en que nuestra existencia presenta muchas posibilidades para que nosotros nos realicemos y experimentemos también muchas situaciones positivas, dignas, que hagan que nuestra existencia sea bien vivida y de una manera saludable. Pero tenemos entonces los patrones del ego. El ego establece sus parámetros y se torna orgulloso de ilusiones y posesiones mentirosas. Es decir, nos crea ilusiones fundamentadas en quimeras, en perturbaciones y sueños infantiles no superados aun cuando hemos llegado a la edad adulta. ¿Qué tenemos que hacer realmente? Estudiar la identificación de nuestra autoconciencia para nosotros mismos poder valorizar nuestro self, valorizarnos a nosotros mismos y de esta manera ampliar la esfera de aspiraciones y de metas que deban ser realizadas. Esas experiencias sociales y humanas, los desafíos, las dificultades, las luchas, los desaciertos, no deberían constituir una fuerza estresante, porque tienen por objetivo madurar la capacidad emocional, fortaleciéndonos para embates más vigorosos que debemos enfrentar hasta el momento de nuestras realizaciones. Entonces, si nosotros sabemos que en la evolución se compone de experiencias positivas y negativas, cuando estemos delante de una situación negativa, vivámosla, enfrentémosla, démosle la solución. Los problemas no son para almacenarlos, son para resolverlos y tenemos para que así sea. Y cada experiencia de nuestra vida se va a sumar a todas aquellas experiencias que nosotros traemos de vidas anteriores que favorecen el crecimiento personal y nuestra realización interior. Nosotros somos la suma de todas nuestras existencias anteriores. Lo que hoy vivimos como problema, como conquista, no es más que un paso adelante que se va a sumar a todo lo que nosotros traemos para nuestra realización. Entonces, cuando Juana nos dice que nadie alcanza niveles de equilibrio sin pasar por las pruebas de la lucha edificante, nos está dando una voz de ánimo, de aliento, nos está diciendo que las dificultades son el test, la prueba, el examen en donde nosotros vamos a responder una muy buena nota. No afligirnos, no frustrarnos, no llorar y no escaparnos de esta dificultad, sino resolverlas. Entonces vamos a mirar los procesos que estresan y encontramos que los organismos no todos tienen la misma predisposición de perder energías, de las fuerzas en las que se apoyan los contenidos emocionales. Y volvemos a insistir que todo este proceso del estrés recae en ese cuerpo emocional. Hablemos un poquito del cuerpo emocional. Cuando nosotros hablamos del periespíritu a nivel de espiritismo, entendemos que allí se encuentra contenido el doble etérico, que muchos no lo mencionan. Allí se encuentran contenidas ciertas estructuras,
es el vehículo sensitivo del espíritu, el que lleva y trae, el que recibe todas las impresiones de afuera, del exterior hacia el ser espiritual y viceversa en doble vía. Entonces allí la capacidad de los sentimientos, el crecimiento de nuestras emociones también forman allí una estructura especial de heridos emocionales que nos van a permitir a nosotros crecer, ¿verdad? Entonces, normalmente cuando no estructura emocional bien elaborada, vamos a tener con facilidad, ella nos dice, se llenan con facilidad de aflicciones ante aquellos con acontecimientos que no tienen el menor sentido perturbador. Es decir, puede que no sea, pero hay una estructura emocional bien constituida, se va a llenar de aflicción, convirtiéndose en víctimas de exigencias que temen enfrentar cayendo en el estrés. Muchas veces encontramos personas que dicen que mi problema es el sistema nervioso. A mí no me pueden decir nada que me angustie porque me enfermo, me pongo a temblar. Esa es una fuga, esa es una fuga en donde la capacidad emocional no está preparada para resolver una noticia difícil. Entonces, no tenemos esa respuesta. ¿Qué hacemos? Nos jalamos el cabello, gritamos, lloramos, hacemos una pataleta, pero lo que nos falta es crecimiento, es equilibrio, es conocimiento de nuestra realidad espiritual. Entonces, estos son seres, como vimos, psicológicamente frágiles. Consiguen salir de ese periodo infantil del cual necesitan salir. Necesitamos salir de la madre sobreprotectora, del nido doméstico defensor, sin haberse preparado para la vida adulta. Entonces tenemos hoy por hoy, y es muy común, hijos adultos todavía en la casa, solteros guardados en la casa, refugiados en ese nido protector, recibiendo la solución aún de los padres y aún del nido doméstico. Entonces, cuando esto sucede, ese niño no crece, no ha crecido, solamente en el campo que ha querido. Puede ser un profesional bien preparado, académicamente bien ilustrado, pero tiene dificultades en su campo emocional. La seguridad la tiene si está bajo la frase o bajo los pantalones de los padres o dentro de la seguridad que el hogar le brinda. Y tenemos entonces que en algunos pacientes existe una tendencia, casi siempre inconsciente, de cultivar ese masoquismo emocional, deslizándose hacia la autoconmiseración, la necesidad de refugiarse de la existencia humana y de las finalidades liberadoras que vienen a realizar. Normalmente estos seres acumulan resentimientos con mucha facilidad porque en razón de los fracasos que atribuyen a los demás, están siempre destilando una desdicha que se entra más en la imaginación de ellos que en la realidad. Entonces, como ellos no están acostumbrados al trabajo continuo, ellos no están acostumbrados a situaciones, ellos quieren ser perfeccionistas, pero no están acostumbrados a lograr las cosas perfectas porque no las han trabajado. Normalmente dependen de otros y traspasan esas responsabilidades a otros. Entonces con frecuencia buscan las casas espíritas, a ver qué les dicen los guías, qué les dicen los mentores de la casa. No son espíritas, sino de conveniencia. Procuran a través de cualquier influencia ser atendidos para que el guía les diga lo que deben hacer, les haga el trabajo, les coloquen las cosas en bandeja de plata.
Y así de esta manera ellos están ocultando su comodidad mental, moral y emocional, que la disfrazan de confianza y de afecto por aquellos que les sirven de consejeros. Ella nos dice, Juana de Ángelis, que la experiencia es personal, es intransferible, es individual. Cada uno de nosotros tenemos una tarea en nosotros mismos y que ese crecimiento ha de darse si nosotros ponemos el esfuerzo y así lo logramos. Cada uno tendrá que vivirla a fin de aprender. Eso es semejante al medicamento que debe ser utilizado por el paciente que busca la cura y no por aquel que lo ama. Muchas veces queremos y deseamos curarnos, pero que nos cure la mamita, la pareja o el hijo amado, y no buscamos la cura moral que está en la enseñanza que viene de las esferas superiores. Esa inseguridad y esa forma de manipulación emocional surge de la culpa y la fuga hacia el pasado, hacia los deberes que en vidas anteriores no fueron bien cumplidos y que ahora en esta nueva reencarnación deberán ser enfrentados para incorporarse a las conquistas evolutivas a que todos los espíritus estamos convocados. Nadie evoluciona por otro. El proceso es personal y es individual. Los individuos inmaduros, cuando aman, desean que los seres amados se responsabilicen y resuelvan los problemas de ellos, sus dilemas, que vivan por ellos, con lo cual manifiestan una total confusión emocional. En estos individuos inmaduros, la enfermedad, los problemas de relación, las luchas en el trabajo, la convivencia con las demás personas, siempre asumen proporciones exageradas, porque desean facilidades y comodidades. Cuando hay la pequeña dificultad, enseguida se resienten, se retiran, empiezan a evadirla y comienza en ellos muchas veces la intriga, la maledicencia, considerándose siempre víctimas de persecuciones que solo están en su imaginación y en ese egoísmo enfermizo. Se hallan normalmente estresados por pequeños acontecimientos y no soportan los necesarios trabajos de renovación y equilibrio que dependen de ellos exclusivamente. Pasamos, Víctor. En la sucesión de los días modernos, en que la tecnología, las máquinas inteligentes van reemplazando paulatinamente al hombre y van asumiendo de verdad un comando en la posición, estos seres se encuentran no sabiendo o no reconociendo que toda esta tecnología es creada por el mismo hombre para facilitar la vida. Muchas veces se dejan oprimir por las exigencias que para ellos se presentan devastadoras. ¿Cómo así? Encontramos a muchas personas que se niegan a crecer, a avanzar, a estudiar, a comprender, a dedicarse a abrir su mente a las nuevas tecnologías, a las situaciones importantes que tenemos a nuestro alcance. Recordemos aquella conferencia de Claudia. Entonces, cuando nosotros nos negamos esa posibilidad, nos estamos dejando aplastar y sentimos que aquella nueva situación es devastadora, que no somos capaces, nosotros mismos nos destruimos y nos sentimos igualmente fracasados. Entonces, todos los individuos somos portadores de problemas y eso es apenas natural porque nosotros estamos en un proceso
en que procuramos el estímulo, que procuramos la orientación, procuramos compañías saludables, mejores situaciones. En vez de permitir que otras personas nos exploten, nosotros debemos trabajar por nuestro propio progreso, alcanzar la seguridad y no tener dependencia enfermiza de otras personas que a veces entran en nuestra vida y producen daño. Entonces, para muchos, los factores que conducen al estrés son innumerables, no solamente los que han sido mencionados por Juana de Ángeles, hay muchos otros factores, no los vamos a traer a colación porque el tiempo no nos alcanzaría, pero sí podemos resaltar que esas cargas opresoras, cuando nosotros deseamos el cambio de pensamiento, de sentimiento, vamos a tener la adquisición del bienestar. Es inevitable entonces que la ansiedad domine en distintas situaciones. Sin embargo, si nosotros tenemos el control, si nosotros tenemos la lucidez, podemos evitar el alcance de esos niveles psicológicos y orgánicos enfermizos. Por lo tanto, educar la mente, educar los sentimientos, van a constituir el deber inicial para la superación de cualquier mecanismo estresante. Y en esta última parte, que ya vamos a concluir, vamos a mirar la terapia del estrés, que debe ser preventiva y lógicamente terapéutica. Es decir, si no se pudo prevenir, pues hay que tratarla. Educar la mente y el sentimiento constituyen ese deber inicial para la superación de cualquier mecanismo estresante. La creencia en la vida futura, en la inmortalidad del espíritu y en su destino glorioso constituyen la más adecuada autoterapia preventiva en relación al estrés, así como superarlo. Entonces, cuando el estrés logra hacernos daño a nivel físico, esa convicción amplia, esa posibilidad de la felicidad, sabiendo que si no lo consigues de inmediato, lo puedes conseguir más adelante, ya sea espiritual, ya sea en tu retorno encarnando, porque vamos a entender que el tiempo lo vamos a tener a nuestra disposición, que no hay tiempo que se termine, que la distancia y la realidad del más allá nos permite a nosotros continuas realizaciones ricas en esas experiencias positivas y negativas que van a definir el rumbo de nuestra evolución hacia nuestra plenitud. Las tensiones, la fe en el futuro calma las aflicciones momentáneas. Al mismo tiempo proporciona una planificación a largo plazo. Si nosotros educamos la mente y los sentimientos, si nosotros atravesamos situaciones estresantes, si nos damos cuenta de nuestra inmadurez y queremos crecer, nosotros tenemos que hacer programación, planificaciones a corto, a mediano y a largo plazo, que sean realizables, para que enfrentando el sufrimiento o el acontecimiento desdichado, estar más crecidos para cuando se acerque otro. Y así el crecimiento no va a ser detenido nunca, nuestro crecimiento tampoco, nuestra evolución tampoco, es infinita. Entonces cada vez vamos a tener una mayor fortaleza, una mayor fe robusta, una convicción de que todas esas dificultades son pasajeras y que nuestro determinismo definitivamente es la felicidad. Si nosotros nos estructuramos en ese campo emocional,
ella va a ser quien responda cómo enfrentarnos a estas dificultades. Y vamos a encontrar otros recursos como la terapia musical, la atención fraternal al prójimo, que representan recursos valiosos para liberarse de la carga de tensiones y experimentar así la alegría de vivir y de servir sintiéndose útil. La atención fraternal es una actividad increíblemente maravillosa para fortalecernos, porque siempre creemos que lo que a nosotros nos sucede es lo más grave. Pero cuando tenemos la oportunidad de escuchar el dolor e incluso la impotencia de resolver ese dolor de nuestro prójimo, ese que llega a la casa, a la familia, a la casa espírita, o que lo tropezamos por un vínculo amistoso, el poderle servir con un consejo, con una orientación, con una ayuda, representa un fluido saludable y maravilloso a nuestra alma. Y vamos entonces a entender que la carga de tensiones que nos estresaba a nosotros se sale, se baja, se diluye, porque hay situaciones mucho, mucho peores que las nuestras. Tenemos también otros recursos como la meditación, que son denominados recursos alternativos, que con la relajación, entonces, cuando nosotros tenemos la oportunidad de hacer el bien a través de una relajación, de un consejo, de una terapia musical, de escuchar los sufrimientos de alguien, nosotros estamos abriendo una oportunidad para el bien que se viene de vuelta para nosotros en efluvios de salud, de armonía y que nos permiten autorrealizarnos. Entonces, cuando también buscamos paisajes bellos, como los que vemos en las diapositivas que Maite magistralmente nos muestra, cuando nosotros recreamos nuestros sentidos en la belleza de la naturaleza, nosotros también ayudamos a bajar esas tensiones y esas cargas y vamos a superar con mayor facilidad el estrés, la inquietud, la ansiedad y va a venir hacia nosotros un poco de paz. Entonces, a pesar de que esos recursos que permanecen por el estrés, a pesar que digamos que esas situaciones difíciles no las podamos resolver, sí podemos aliviarlas e impedir que en nosotros y en los demás un problema neurótico se convierta en un problema de salud mental mucho más grave. Entonces la terapia preventiva y liberadora para los males del estrés es esforzarse por vivir con alegría en cualquiera de las circunstancias que nosotros nos encontremos. Y terminamos con esta diapositiva cuando le decimos a nuestro Padre, en tus manos dejo mis preocupaciones, mediante una actitud mental y emocional, donde surja la alegría como demostración de que esa dificultad de hoy o infelicidad de hoy es el preludio de la conquista del mañana. Ocurre, esto me pareció tan lindo, como la flor que se marchita para liberar el fruto y la simiente que yace adormecida en ella para unos futuros árboles. Hermanos queridos, me disculpan de pronto algunas interrupciones por mi voz. Estoy a disposición de ustedes. Si en mi conocimiento, en mi estudio, pudiera resolver cualquier pregunta, con mucho gusto lo haría. Gracias.